Listo. Muy buenos días con todos los amigos que se conectan aquí con el canal de Despierta JA, con el misterio Despierta JA. Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir los temas que tienen que ver con la salud. Nos encanta la salud, me apasiona la salud, así que me gusta hablar mucho sobre la salud. Y el día de ayer hemos visto cómo hay un alimento que puede definir muchas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra inteligencia, inclusive con nuestra salud. Eh, Así que probablemente hayan quedado algunas preguntas en el aire, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué se podría hacer si mamá, cuando tiene al bebé, de pronto no tiene leche, no hay leche materna? Y este es un problema que no sé cuán frecuente sea, pero sí hay casos donde la mamita, cuando da a luz, resulta que no hay leche, no hay leche materna. ¿Qué se podría hacer? Aparentemente la respuesta es que podríamos usar una leche de fórmula. Ah, pero la respuesta es no, no. La leche de fórmula es una leche de vaca, ¿no? Es la leche de vaca. Y la leche de vaca tiene otra composición que es especial para los becerros, muy pobre en hierro. Y el otro aspecto es que esta leche de vaca ha sido muy procesada, altamente procesada, de tal manera que es un compuesto de carácter protónico. Em, para entender un poquito este asunto de los protones o de algo protónico, vamos a decir algo muy sencillito. Cuando nosotros consumimos los alimentos vivos, cuando consumimos verduras, por ejemplo, vivas, una de las ventajas de consumir alimentos de esta naturaleza, así crudos, como las frutas, por ejemplo, es que nos proveen electrones. Los electrones son muy importantes, por ejemplo, para los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen carga eléctrica negativa, que son los electrones, y pueden viajar separados a través de estructuras muy pequeñitas donde inclusive el glóbulo rojo tiene que modificar su forma para atravesar los capilares. Muy bien, ¿qué pasa cuando se pierden electrones y en su lugar se ganan protones? Pues es algo así como ocurre con el imán, que polos opuestos se atraen y los glóbulos rojos que tienen carga eléctrica eh, negativa, que son los electrones, eso de positivo y negativo, parece que estamos hablando de algo bueno y de algo malo. En electricidad es al revés, ¿no? Es al revés. Entonces, cuando un glóbulo rojo tiene electrones y otro glóbulo rojo tiene protones, se pegan, ¿no? Ese es el problema. Entonces empieza a formarse coágulos. Así que una alimentación protónica es peligrosa. Todos los ultraprocesados o los alimentos procesados tienen carácter protónico y este es el caso también de la leche de tienda, que ya está procesado y en algunos casos ultraprocesado. Entonces, cuando una mamá opta por conseguir una leche de fórmula que está en la tienda, que está en el mostrador o que lo venden tal vez en aquí en Perú se llama farmacia, en otros países se llama droguería, un nombre correcto es droguería. Entonces, esa leche es de carácter protónica, ¿no? Es una leche muy, pero muy pésima, muy mala, muy, pero muy mala, responsable de muchos problemas de salud, muchísimos problemas de salud.
Y en mi experiencia, debo contar que nosotros usábamos esa leche por ignorancia. Bueno, estoy hablando hace 24 años, tal vez, cuando su servidor, vuestro servidor CBDO, no sabía mucho sobre salud, no sabía gran cosa, ¿no? Entonces, en esa época, por ignorancia, nosotros dábamos, en nuestra opinión, lo que era mejor para nuestra hijita, porque el médico lo había recomendado así. Bueno, tuvo tantos problemas a nivel de ojos, a nivel de oídos, a nivel del sistema inmunológico, eh, muchos problemas, muchos problemas. Y ni siquiera conocíamos algún elemento que podría ayudarnos naturalmente y todos los meses terminábamos debiendo a alguien porque teníamos que prestarnos dinero para conseguir los medicamentos carísimos que teníamos que comprar. Así que mi querido amigo, el sucedáneo de la leche materna, es decir, el reemplazo de la leche materna, no va por la leche de fórmula. En Medio Oriente, por ejemplo, cuando una mamita no puede dar de lactar a su bebé, usan la leche de coco. Al bebito le dan leche de coco. La leche de coco no es otra cosa que el coco, la pulpa de coco licuada con agua y se cuela, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Y entonces, eso es leche de coco. En algunos países está prohibido usar la terminología leche, por ejemplo, para la leche de coco está prohibido usar esa terminología porque la leche, técnicamente hablando, es el líquido que se obtiene de las glándulas mamarias de los mamíferos. Entonces, como no viene de un mamífero, en algunos países está prohibido decir leche de coco. No, eso no es leche de coco. Bueno, como fuese, pero un reemplazo muy interesante de la leche materna es la leche de coco cuando mamita no puede dar el pecho, ¿no? La lactancia al bebé. O cuando la cantidad de leche que tiene la mamá, segrega la mamá, es insuficiente para el bebé. Ahora, aquí en Perú hay un superalimento que se llama la quinoa. Bueno, en otros países le dicen quinoa, pero aquí en mi país se le llama quinoa. La quinoa es un cereal muy poderoso, muy, muy bueno, muy bueno. Y lo único que hay que hacer es hervir, bueno, la quinoa lavada, la quinoa que ya está libre hay una sustancia, hay un inhibidor de enzimas que tiene la quinoa para protegerse de las plagas. Así que debe estar bien lavada, ¿no? La quinoa. Y cuando se hierve la quinoa, hasta que algo así como que se revienta, que se hace como una florcita, ¿no? Como el kefir, algo así. Entonces, el agua de la quinoa se cuela y esa agüita se le da al bebé y el niñito se desarrolla prácticamente con normalidad, prácticamente con normalidad. Es un alimento súper poderoso porque la quinoa tiene omega 3 además de aminoácidos esenciales completos. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Quiere decir que la cantidad de proteína o la variedad de proteína que tiene la quinoa es semejante al de la leche, la carne o el huevo. Esto es increíble, esto es maravilloso. Con la ventaja que no estarán expuestos a infecciones y problemas que derivan del uso de la leche de tienda. La leche de tienda es un producto malísimo, malísimo, malísimo. No importa eh, si lo que tienes DHA y EPA, eso no interesa. La leche de tienda
genera problemas de salud muy, pero muy, muy pésimos. Ahora, tanto en el caso de la leche de coco como en el agua de quinoa o quinoa, eh, incorporar azúcar para que el bebé tome quinoa, por ejemplo, con azúcar, es un error muy, muy malo, muy pésimo. Es un error fatal. Bueno, tú imaginas que el bebé necesita azúcar, ¿no? Porque tiene que tener el gusto, la leche, pues, de coco o la quinoa, pero no es necesaria, no es necesario el uso de azúcar. No es necesario el azúcar. Así que no cometes ese error porque uno de los componentes que lo hace muy tóxico, muy nocivo para la salud de los niños o de quien lo consuma, eh, hablando de la leche de la tienda, es el hecho de que contiene azúcar. Y en el caso de las leches de fórmula, para los niñitos, pues tienen azúcar. Y hoy día vamos a ver por qué el azúcar está presente en estos productos. ¿Por qué? Y bueno, siempre empezamos mencionando que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. No sustituyen el consejo ni el tratamiento médico. Leemos en Consejos sobre el régimen alimenticio una declaración muy interesante. Y aquí dice, con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Bueno, la leche, muy tóxica la leche, de tienda, la leche de tienda, muy tóxica. Ah, el azúcar, otro tóxico muy poderoso. Estamos juntando dos supervenenos para hacer granada líquida. Granada líquida, es decir, incorporamos la leche con azúcar y estamos haciendo algo muy, muy nefasto. Un día la granada va a explotar manifestándose en forma de enfermedad. Así que espero que no tengas la adicción a alguno de estos, bueno, a algunos de estos productos que parecen alimentos. A ver, no se puede. A ver, hay un micrófono encendido, un favorcito si lo puede apagar. Gracias. Eh, sigue diciendo, estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos, digestivos y afectan el cerebro. Ahora, mira, estamos hablando de la leche y del azúcar, que finalmente afectan al cerebro. Cuando solo consumes, por ejemplo, el bebito nació y solo consume leche de fórmula, que vendría a ser leche de vaca, procesada o ultraprocesada, donde pierden nutrientes, pero por doquier, y le devuelven algunos nutrientes como el hierro, porque la leche de vaca es pobrísima en hierro, pobrísima, pobrísima. Se nota cuando un niñito, cuando un bebé es alimentado con leche de fórmula. ¿Por qué? Porque la leche de vaca promueve el desarrollo del cuerpo y no el desarrollo cerebral. Mientras que en el caso de la leche materna es a la inversa. Promueve el desarrollo cerebral y no promueve mucho el desarrollo físico. No mucho. Luego, cuando uno cambia de alimentación, eh, ocurre el desarrollo físico. Así que eso no es problema. El asunto más importante para nosotros los seres humanos es resolver el tema cerebral. ¿Y quién lo hace muy bien? La leche materna. Muy bien.
Y sigue diciendo, ¿no? Que lo que afecta a nuestros órganos digestivos, afecta el cerebro. Eso está diciendo aquí. Lo que afecta a los órganos digestivos, afecta al cerebro. Y tú podrías consumir cualquier alimento que afecte, si afecta a tu estómago, a tu sistema digestivo, afectará invariablemente a tu cerebro. Si tú comes un alimento malo, pues terminará afectando a tu cerebro. Y primero tiene que afectar a tu estómago, a tu sistema digestivo. Ahora, lo que estaba diciendo en 1902 Elena de White, eh, pues no se entendía, no se entendía. Pero posteriormente la investigación demostró que efectivamente esto es real. En Estados Unidos, los psiquiatras hicieron un estudio de las personas que tenían trastornos de personalidad o algún problema mental. Y ellos se dieron cuenta que estos problemas tenían mucho, mucho que ver con el sistema digestivo. Así que para darse cuenta de este detalle, cuando venía algún paciente, cuando alguien venía con un desequilibrio mental, entonces le hacían, no sé si seguirán haciendo, un cuestionario de 20 preguntas. Esas 20 preguntas vamos a verlo el día viernes. Muy bien. Sigue diciendo, cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Mira, tú puedes ser vegetariano, lacto o vegetariano, vegecarniano, carnívoro, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ah, Siempre hay un proceso por el que la mayoría de personas, pasan, ¿no? Es decir, primero somos, carnívoros y entendemos que hay carnes limpias y carnes inmundas. Bueno, tú puedes estar en esa etapa. Luego te das cuenta que la carne no es muy buen alimento y pues empiezas a consumir tal vez vegetales, leche, huevo, tal vez pescado. Bueno, podría ser. Em, y podrías estar avanzando en tu concepción de lo que es saludable. Ojalá que haya personas que sean vegetarianas o algo así en este grupo, ojalá, pero voy a hacer alusión a mi caso, no es una crítica. Desde que tengo uso de razón, yo odiaba la carne, sobre todo cuando estaba hervida en algún plato y a mí me daba asco. Pero el problema, digamos que yo era vegetariano. El problema era que yo no tenía conocimiento de los productos de origen vegetal que hacían daño. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿y entonces el chocolate puedes comer siendo vegetariano? Bueno, digamos, algo así que sí, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque el chocolate viene pues del cacao y tiene azúcar y tiene grasa hidrogenada, ¿no? Grasa hidrogenada vegetal. Entonces es em, vegetariano, digamos, ¿no? Pero es tóxico, pero es tóxico. O, por ejemplo, si hablamos del azúcar, el azúcar se saca de caña de azúcar. De la caña de azúcar o de la remolacha azucarera que vienen a ser productos de origen vegetal, alimentos de origen vegetal. Y la pregunta es, entonces, o sea, un razonamiento muy básico, nosotros diríamos, entonces, como el azúcar viene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, pues no tiene nada de malo, es de origen vegetal.
Y miren que aquí la sierva de Dios está diciendo que cuando uno consume cantidades abundantes de azúcar, pues hace más daño que comer un poco de carne. Yo no conocí esta declaración y por mucho tiempo arruiné mi salud consumiendo estos productos, azúcar y sus hermanos, ¿no? Hoy día vamos a conocer a los hermanos del azúcar. El azúcar es un carbohidrato mm, malo, un carbohidrato agresivo, un carbohidrato asesino. Antes de la invención del azúcar, las personas no enfermaban tanto como después de la invención y producción del azúcar tal como lo conocemos hoy día. Ahora se han inventado más dulces que parecen reemplazar el azúcar, pero que igual son nefastos. Por ejemplo, la fenilalanina y el aspartame parecen reemplazar correctamente el azúcar, pero estos dos elementos que acabo de mencionar, la fenilalanina es un aminoácido, es un aminoácido, pero así puro, así, así únicamente la fenilalanina consumida envenena el cerebro, envenena el cerebro. Y hay muchos productos que en el mercado dice cero azúcar, bueno, cero azúcar. Y la verdad detrás de eso es que tiene otros elementos más peligrosos que el mismísimo azúcar. Así que ojalá que no te engañes, ojalá que no estés engañado, cambiando un veneno por otro, un veneno al que de pronto ya tienes información de que hace daño el azúcar y cambiando por otro veneno, ¿no? Algún edulcorante extraño. No, no lo hagas, pero aquí el NDJ está diciendo, está poniendo en relieve que lo que los eh, vegetarianos podría ser, como en mi caso, están consumiendo es peor que lo que está haciendo un carnívoro moderado, ¿no? Un poco de carne. Y ese era mi caso. Yo no sabía de dónde venían mis problemas como el de memoria. Y eso vamos a ver entre hoy y mañana cómo es que estos alimentos perjudican nuestra memoria, por ejemplo, ¿no? Y te presento al carbohidrato malo número uno que se trata del azúcar. El azúcar común de la tienda. Te recomiendo que comiences a disminuir el consumo de este producto. Es muy tóxico, muy venenoso. Es tan venenoso que genera adicción. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Y sus hermanos, es decir, los otros carbohidratos malos que son tan venenosos o de pronto no tanto como el azúcar, son todos los derivados de la harina refinada de trigo. Yo diría especialmente el pan, porque el pan tiene cantidades gigantes de levadura. La levadura es el complemento ideal para para producir la fermentación alcohólica, ¿no? Entonces, el pan tiene un montón de levadura y en mi práctica no he encontrado a algún adicto al pan que esté sano. Tiene un problema que posiblemente está oculto. Así que estar consumiendo, por ejemplo, tortas, queques, pasteles, fideos, pastas, es lo mismo que estar consumiendo azúcar. Y por aquí en mi país, amamos el arroz blanco, ¿no? El arroz pulido. Amamos este arroz y el arroz se comporta igual que el azúcar en nuestro organismo, produciendo una fermentación alcohólica. Y les decía que especialmente el azúcar produce adicción. Es más adictiva, el azúcar es más adictiva que la cocaína o la heroína.
Y esa es la razón por la que se le agrega azúcar en las leches de fórmula para los bebés, porque los bebés empezarán a consumir el azúcar, el agua dulce, el líquido dulce que se le está ofreciendo y quedarán enganchados con ese producto. Al inicio los bebés rechazan la leche de fórmula, la rechazan porque es muy demasiado dulce, demasiado dulce. Si alguna vez tuviste, no creo que recuerdes, ¿no? Igual que yo, no creo que recuerdes el sabor de la leche materna en términos de dulzor, yo no me acuerdo, pero si alguna vez tuviste la oportunidad de probar leche materna, pues su nivel de azúcar es tan bajo que ni se siente, ni se nota. Entonces, eh, cuando un bebé toma por primera vez leche de fórmula, lo rechaza, no lo quiere. Pero una vez que por necesidad, por hambre comienza a consumir, empieza a quedarse adicto a la leche de fórmula, porque uno de los compuestos es el azúcar aquí en la leche de fórmula. Así que el niñito ya quedó adicto, adicto a esa leche de fórmula, ¿no? Entonces, no recomiendo, espero que no estén usando leche de fórmula para darle a un bebé, no lo necesitan. Hay mejores opciones dentro de la concepción de productos de origen vegetal, ¿no? Hay mejores opciones que no van a entorpecer la salud del bebé. Sin embargo, hay que mencionar que en reemplazo de estos productos tóxicos, hay hay muchos, porque los carbohidratos nos proveen glucosa y la glucosa es el combustible para muchos productos que podrían reemplazar perfectamente el pan, el pan o el arroz, en este caso, ¿no? Entonces tenemos muchos productos. Tú estás viendo en una columna la lista de alimentos que tienen que ver con cereales integrales y en otra columna la lista de mm, carbohidratos que tienen que ver con tubérculos, ¿no? Los dos están muy buenos, proveen mucha cantidad de energía y espero que tu desayuno sea el de rey. Ojalá que el desayuno sea de rey, porque la mayoría de nosotros tomamos una cosa líquida con pan. ¿No? Y ese elemento líquido no está en la categoría de desayuno de rey, no lo está. Si alguien de ustedes tiene curiosidad sobre lo que estamos mencionando, en el canal de YouTube de Despierta JA está el tema de desayuna como rey. Y allí se está explicando las razones fisiológicas, biológicas, neuronales y etcétera, etcétera, de cómo debe ser un desayuno de rey. Entonces, eh, el azúcar es pésimo. Y miren cómo actúa el azúcar en nuestro organismo. Aquí tú estás viendo el tiempo que transcurre en horas y la franja verde sería los niveles correctos de glucosa que necesitamos en sangre para poder tener energía. Entonces, cuando uno toma uno de esos desayunos muy pobres, que es un líquido con pan, se dispara el nivel de azúcar en sangre, ocasionando que en el cerebro las neuronas comiencen a mutilarse y a destruirse. O sea que estamos promoviendo la muerte de neuronas. Y lo malo, lo triste es que dentro de la media hora o una hora o alguito más, los niveles por efecto de la insulina, los efectos del azúcar, de glucosa en sangre, caen
por debajo de lo que necesitamos y eso es una crisis. Y en este punto también las neuronas comienzan a morir. ¿Por qué? Porque aquí les falta el combustible. Mientras que aquí mueren por estar nadando en azúcar y en el cerebro no hay insulina, no hay protección de alguna manera. Aquí el- las neuronas mueren por falta de energía. Así que uno con un nivel de azúcar tan bajo comienza a tener algunas señales de la falta de azúcar. Por lo menos hay tres. Número uno, hambre. Si tú después de desayunar a las 2 horas o 1 hora y media o 1 hora tienes hambre, esa es una mala señal. Malísima señal. Has tomado un desayuno muy pésimo. Número dos, si después de desayunar a ti te da un sueño terrible, 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 probablemente el problema está en que tienes falta de glucosa, porque el cuerpo está tratando de ahorrar energía y produce sueño. Y número tres, lo que nos interesa aquí, el indicador número tres tiene que ver con el comportamiento, porque el doctor Malmus en 1970, él dijo que más de la mitad de las peleas, de las discusiones de pareja en Estados Unidos se debía a un desayuno tan pésimo. ¿Por qué? Y aquí está la razón fisiológica, ¿no? Cuando alguien está con una glucosa muy baja, como estamos viendo aquí en el gráfico, el, el sistema, todo nuestro cuerpo está entrando en modo de emergencia y quien controla es una estructura allí en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y prácticamente el control que debía estar en el área frontal, en el lóbulo frontal, se traslada a la amígdala. La amígdala toma el mando solamente en casos de emergencia. Entonces, cuando tú estás con un nivel de glucosa muy bajo en la sangre, el cuerpo lo interpreta como una emergencia y realmente lo es, porque sin glucosa, pues tú no podrías estar ni pensando ni moviéndote, ¿no? Entonces, em, hemos entrado en estado de emergencia y cuando alguien nos dice alguna cosa que no nos gusta o lo percibimos como una amenaza sutil o algo así, reaccionamos de una manera agresiva. Es decir, que un desayuno pésimo puede alterar tu conducta. Esto es interesante. Si para 1970 la investigación decía que más de la mitad de las discusiones de pareja tenían que ver con un pésimo desayuno, yo pienso que esas cifras se han disparado ahora, porque si antes se consumía malo, pésimo, ahora se consume mucho, mucho peor, mucho peor. Así que, mis queridos amigos, estar consumiendo alimentos malos como los carbohidratos procesados o ultraprocesados, como el azúcar, las harinas o el arroz blanco en mi país, alteran nuestra conducta prácticamente de forma inmediata y a la larga, cuando las neuronas mueren, alterarán definitivamente nuestra conducta. Definitivamente, porque cuando las neuronas mueren, pues vas a tener un problema de salud como el de Alzheimer o la demencia senil, que para cierto grupo de investigadores es lo mismo. Tener Alzheimer o tener demencia senil es lo mismo, que no es otra cosa que neuronas que se han caramelizado y que empiezan a destruirse. Así que
Si tú has conocido o tienes algún adulto mayor, algún ancianito que mm, tiene Alzheimer o demencia senil, pues sabes a lo que me estoy refiriendo porque es complicadísimo atender, eh, ayudar, cuidar a un adulto mayor que tiene Alzheimer o demencia senil. Es complejísimo. Prácticamente el juicio, es decir, la capacidad de las personas de decidir entre lo correcto y lo incorrecto, se pierde. Ahora yo te pregunto, ¿no sería una victoria de Satanás hacer que tú pierdas la identidad y pierdas el conocimiento de quién eres y para qué estás aquí? Bueno, sería una victoria muy, muy interesante, muy buena. ¿Y por dónde entró el veneno? Pues entró por la boca, aunque no es el único factor. El tema de la alimentación, el tema del consumo de carbohidratos malos para desarrollar el Alzheimer o la demencia senil, en mi opinión, es el elemento más importante. Hay ciertos medicamentos como las estatinas usados para eh, equilibrar los niveles de colesterol en la sangre, ¿no? Las estatinas perjudican terriblemente la producción o disminuyen la cantidad de colesterol en sangre y esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque el revestimiento de la fibra nerviosa es de mielina y la mielina es un elemento rico en colesterol. Inclusive nuestro cerebro tiene una gran cantidad de grasa y un porcentaje gigante de esa grasa es colesterol. Entonces, cuando tú estás bajando el colesterol en tu sangre por efecto de un fármaco como la atorvastatina, por ejemplo, no solamente estás bajando los niveles de colesterol en tu sangre, sino también estás arruinando la cantidad de colesterol que debería de haber en tu fibra nerviosa, la mielina, ¿no? En el recubrimiento de la fibra nerviosa y en tu cerebro. Entonces hay varios factores que confluyen para tener un problema de salud como el Alzheimer o como la demencia senil. Pero para mí el más importante tiene que ver con el uso de carbohidratos malos. Esto es, en términos técnicos, la demencia senil y el Alzheimer son problemas ambientales. Ambiental quiere decir cuando depende de un factor que nosotros estamos incorporando en nuestro organismo. Esto es ambiental, esto tiene que ver con tu estilo de vida, con nuestro estilo de vida. Y si tú a los 80 años, a los 90 años, quieres mantener el equilibrio mental, quieres mantener tu comportamiento como cuando tienes 30, 40 años, pues haz algo muy sencillo, comienza a gestionar tus alimentos de manera correcta. Recuerda que los alimentos que vienen del cultivo, o dicho de otra manera, los alimentos eh, vegetales, ¿no? Son lo mejor que el Señor ha provisto para los seres humanos. Es lo mejor. A mí me causa sorpresa cuando em, veo niñitos que llevan su refrigerio. Y a veces cuando se tienen que quedar en la escuela para recuperar clases perdidas y tienen que quedarse en la escuela y tienen que tomar el almuerzo en la escuela, curiosamente nadie lleva ensalada. Me parece una cosa, pero interesante. Nuestra sociedad no promueve el consumo de alimentos sanos como las verduras crudas, ¿no? Muy bien, regresando a lo que veníamos diciendo, entonces cuando uno consume estos carbohidratos malos, altera el comportamiento de forma inmediata, produciendo irritabilidad,
y altera tu comportamiento y tu inteligencia a largo plazo. Bueno, ya no es tan largo plazo porque hay personas que a los 50 años ya tienen un problema de demencia senil o de Alzheimer. Bueno, yo nunca he visto un caso semejante aquí en mi país, pero en países altamente industrializados donde em, el alimento está todo procesado o ultraprocesado, la edad de las personas que padecen de Alzheimer o demencia senil es muy temprana, es una edad muy temprana, como decir 55 años o 60. Eso está pésimo, eso está muy mal. A nosotros nos han dicho que la esperanza de vida en general ha aumentado gracias a la ciencia, gracias a la investigación, que ya tenemos más medicamentos, más, etcétera, etcétera, ¿no? Más tecnología, más cosas para diagnosticar, etcétera, etcétera. Más suplementos. Pero lo que no nos están diciendo es que si se ha prolongado la existencia, se ha triplicado o duplicado la cantidad de tiempo en que las personas permanecen mm, sin salud, aquejados por enfermedades eh, en esta época. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que tu esperanza de vida sea de 80 años. Vamos a imaginar. Y que los 5 últimos años pues sean problemáticos, no necesitas ayuda y no coordinas bien tus pensamientos y producto de la ciencia y el uso de tecnología y de hospitales y de respiradores, lo que fuese, tu esperanza de vida ahora es 90 años, vives 90 años, pero tus 20 últimos años, estás en la cama, sin moverte, sin capacidad para razonar independientemente, sin capacidad de tomar decisiones juiciosas durante 20 años de tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿hemos ganado o hemos perdido? Esa es la parte que no te lo van a contar. No te van a contar. Se ha aumentado la cantidad de ese periodo donde el ser humano está desprovisto de fuerza física y mental. Se ha aumentado tremendamente. ¿Y cuál es el chiste? ¿Dónde está la ganancia? No tiene sentido. Y el consumo de carbohidratos malos promueve este tipo de problemas de salud. Y lo triste es que en el trabajo, en los estudios, las personas pues consumen cuando tienen hambre más carbohidratos malos, produciéndose un ciclo de subida y bajada, subida y bajada. Bueno, estamos llamando a la diabetes, estamos llamando a la obesidad, estamos llamando a la demencia senil en el futuro. Así que trata de consumir los alimentos que vienen de cultivo de manera lo más natural posible. Lo ideal sería consumir alimentos crudos, pero algunos tendrían que estar cocidos. Trata de consumir alimentos vivos, le llaman los investigadores. Y por aquí un problema que tiene que ver con la insulina, una hormona, y esto es curiosísimo, curiosísimo. Cuando el nivel de azúcar está elevado, por efecto de la insulina, el nivel de azúcar en sangre cae, pero el nivel de insulina se mantiene elevado y esto produce problemas que tiene que ver con la alteración de las hormonas, especialmente de una hormona que se llaman los estrógenos. Los estrógenos, cuando hay exceso de estrógenos, produce un problema que se llama ovario poliquístico. Y en el caso de los varones,
Cuando se aumenta la cantidad de estrógenos, pues empiezan a aparecer señales raras entre los hombres. Es decir, que además de ganar peso, además de estar ganando mucho peso, empieza a desarrollarse, por ejemplo, las glándulas mamarias. Y tú habrás visto algún varón, a un hombre, ¿no? Alguien del sexo masculino, que tiene mamas. ¿Y cómo ocurrió esa magia? Bueno, esa magia ocurrió porque el exceso de insulina altera las hormonas. Esta es una ruta interesante y en los varones y en las mujeres produce un desequilibrio hormonal. Y si hay desequilibrio hormonal, altera también tu conducta. Entonces lo que tú te llevas a la boca, pues tiene un efecto en tu comportamiento, impacta tu comportamiento, tu salud y tu inteligencia. Ahora, voy a hacer la referencia a un problema que me llamó la atención eh, que se produjo en Europa. En Europa eh, viven unos animalitos que se llaman los hámsters. Bueno, aquí a Sudamérica los traemos como mascotas. El hecho es que los hámsters siempre consumieron maíz y pues vivían los hámsters de manera normal. Pero cuando se incorporó el maíz transgénico en, en estos países, un producto transgénico aparentemente no tiene nada de malo, pero ese cambio en los nutrientes, en la estructura del producto transgénico, es fatal, es malo, es pésimo. Entonces, se incorporó el uso de transgénicos y los hámsters siempre comían maíz y pues aparentemente no había ninguna variación, pero los investigadores se dieron cuenta que los hámsters estaban empezando a disminuir, que la población de hámsters estaban empezando a disminuir tremendamente y no entendían por qué. Así que los investigadores cogieron a los hámsters e investigaron qué estaban comiendo. Bueno, ellos ya sabían que era maíz. Y cuando se fueron a averiguar qué estaba faltando en su alimentación, encontraron un problema carencial. Es decir, había un nutriente que faltaba en estos productos que los hámsters estaban consumiendo y era justamente la vitamina B3. Y cuando la vitamina B3 falta en los hámsters, se empiezan a comportar salvajemente. Eh, el hámster comienza a comerse a sus propias crías. Y los científicos, cuando suplementaron con vitamina B3 los alimentos que consumían los hámsters nuevamente empezaron a portarse tan pacíficamente como siempre lo fueron. Ahora yo te pregunto, todo el complejo B, todo el complejo B tiene que ver en su mayoría con el sistema nervioso, con la sangre, con el ADN, tiene que ver con muchas cosas, el complejo B. Resulta que cuando nosotros consumimos azúcar, para que la glucosa que se produce se transforme en energía, un elemento que se necesita es el vitaminas del complejo B, entre ellas B1, B2, B3. Pero como en el alimento no hay la vitamina B, entonces el cuerpo se provee de vitamina B para transformar la glucosa en energía, se provee de sus reservas, de lo que tiene allí en el cuerpo. ¿Y dónde está la vitamina B3? Donde hay abundancia de vitamina B1, B2, B3, B6, B12.
en el sistema nervioso, especialmente en el cerebro. Entonces, cuando uno consume azúcar, va a robar vitaminas B1, B2, B3 y tal vez más de tu cerebro, haciendo que tú empieces a comportarte de una manera eh, mala, de una manera pésima. Este es un problema carencial generado por el consumo de carbohidratos malos. Tu comportamiento puede verse alterado totalmente por estar consumiendo productos adictivos como el azúcar, las tortas, los queques, los pasteles, el pan y en mi país el arroz blanco. Y tú te preguntas, pero ¿por qué la gente actúa como, o sea, no podríamos decir ni en categoría de animal porque un adicto se bestializa? No podríamos actuar, no estamos actuando ni siquiera en categoría de animales. Estamos viendo noticias donde las personas están haciendo cosas pero muy atroces con los hijos, es decir, los papás, que son los cuidadores número uno, deberían de estar protegiendo a sus hijitos, ¿no? Pero se escuchan noticias atroces de cosas muy malas que progenitores están haciendo con sus hijos o con sus hijas. Y entonces la pregunta es, ¿pero dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y como nosotros hemos tenido una alimentación que la tuvo mamá, la tuvo la abuela y la bisabuela y la tatarabuela, pues no nos damos cuenta porque decimos, pero Cebedeo, eso consume todo el mundo. Bueno, yo aprendí a tomar el desayuno malo, el desayuno pésimo, que era, en mi caso, era avena con pan. ¿De quién lo aprendí? Pues lo aprendí de mi mamá, ¿no? Ahora, ahí yendo históricamente a de dónde hemos heredado ese tipo de cosas medio raras, de tomar agua con pan, un líquido con pan, históricamente, pues en mi país a nosotros nos conquistaron los españoles. Los incas fueron conquistados por los españoles. Entonces, el inca, ¿tú crees que tomaba de desayuno una cosa líquida con su pancito, con mermelada? Ese desayuno fatal, ¿no? Y, y margarina encima. Oh, qué rico, se ve de así, eso es agradable. Ya, eso es veneno. Entonces, ¿tú crees que el inca consumía una cosa tan, tan triste como ese desayuno? No, no, mi querido amigo. El Inca estaría comiendo su quinoa, estaría comiendo probablemente su papa y su carne y alguna cosa así, ¿no? Yo me imagino algo así. Y los incas eran muy inteligentes, todas las culturas, la cultura náhuatl, los incas, los aztecas, los mayas tenían mucho conocimiento avanzado, lo que no tenían un conocimiento avanzado eran armas de guerra, ¿no? En eso nos ganaba Europa y por eso nos conquistaron. Pero no era una cultura, o sea, los que vinieron no eran de cultura superior, de inteligencia superior, no. Pero ellos nos transmitieron esa mala costumbre de estar tomando un desayuno líquido con pan. Y eso no entra en la categoría de desayuno de rey. No entra. El día de mañana vamos a ver a un elemento interesantísimo, interesantísimo que me llamó la atención, que empieza a producirse en tu organismo y que impacta directamente en tu estado de sobriedad mental. Mañana, mi querido amigo. Mañana vas a entender por qué algunas personas actúan como si hubiesen bebido licor. Ya estamos viendo acá por qué algunas personas actúan como si fuesen enemigos de sus propios hijos o de sus parejas o de los otros seres humanos. Estamos viendo cómo lo que nuestra alimentación impacta
positiva o negativamente en nuestro comportamiento, moldea nuestro comportamiento y nuestra inteligencia. Elena de White además dice que lo que comemos tiene un impacto directo en en nuestra vida espiritual, en el aspecto espiritual. Y eso está refrendado por la Biblia, el impacto espiritual. Daniel dijo que él no quería consumir los alimentos del rey para no contaminarse, para no contaminarse. Voy a hacer una oración y el día de mañana nos vemos nuevamente por este mismo canal. Vamos a orar. Amado Dios, hay tantas cosas que nosotros podemos ocasionar por tener una alimentación incorrecta, Señor. Y cuán beneficioso es tener una buena alimentación y tener lucidez mental, salud y fortaleza, Señor. Y justamente en estos tiempos hemos perdido la fortaleza mental, la fortaleza física, la fortaleza espiritual. En gran medida, esto tiene que ver con los productos que estamos incorporando a nuestro organismo a través de de la alimentación. Danos sabiduría para poder elegir lo correcto, Padre. Tu palabra es lo mejor. Así que en un Dios que no tiene sombra de variación, tus consejos siempre han perdurado. Y quienes han tratado de hacer lo correcto, han tratado de seguir tus instrucciones, siempre han tenido bendición. Así que quisiéramos estar contados entre aquellos que tienen la bendición de adorarte, de obedecerte, de vivir a tu lado. Quédate con nosotros, amado Padre. Gracias por tu ayuda, por tu bendición, por tu auxilio, por el conocimiento. Cuida a mis hermanos, a mis amigos que están escuchando este programa. Te decimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, un cordial saludo. Me despido hasta el día de mañana. Un abrazo para ti. Que el Señor te bendiga. Amén, amén, amén. Alabamos al Señor por este maravilloso aprendizaje de un seminario tan necesario para nuestras vidas. Así que